Mi nombre es Andrea y yo les voy a explicar un poco sobre los métodos de predicción cuantitativa para la identificación de escenarios tendenciales. Primero que nada, es importante saber que los pronósticos son precisamente estos que nos ayudan a identificar escenarios tendenciales. Además, pueden ser aplicados en procesos de tomas de decisiones y nos ayudan a definir futuros y estrategias que nos permiten llegar a ellos. Bueno, como en cualquier investigación formal, el primer paso es definir y estructurar el problema que se quiere resolver. Después se puede pasar al análisis del objeto de estudio o también se le llama a este paso la visualización estratégica. Bueno, durante este paso se pueden adoptar dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Dentro de los métodos cuantitativos se requiere que la persona que está pronosticando se concentre en la observación y el análisis de datos numéricos que estén asociados al objeto de estudio. Además de este análisis, el investigador debe incorporar su juicio y experiencia para, a partir de hallazgos obtenidos, diseñar escenarios tendenciales futuros. La importancia que tienen estos métodos cuantitativos es que crean una base de conocimiento estratégico que brinda planeación, se logran identificar líneas de acción y estrategias y es fácil llegar a la toma de decisiones. Bueno, hoy en día existen diferentes técnicas de pronóstico que tradicionalmente se agrupan en dos vertientes. La primera de ellas es el modelo de series de tiempo y la segunda es modelos explicativos o causales. Dentro de la primera categoría, los pronósticos pueden elaborarse usando series de tiempo, siempre y cuando se conozca la información pasada de la variable a pronosticar, la información sea cuantificable y el patrón del pasado se pueda prolongar en un futuro. Y bueno, el objetivo de esta categoría es descubrir un patrón de datos del pasado y que se pueda explorar en el futuro. Dentro de esta categoría se incluyen tres métodos de análisis. El primero es de suavizamiento, que lo que quiere lograr es suavizar la serie de tiempo para llegar a una serie pronosticada. Después está la de descomposición, que dentro de ella se identifican componentes de series de tiempo y se generan pronósticos individuales de cada uno. Y por último, de Box-Jenkins, que este es un proceso más sofisticado de predicción donde se toma solo una pauta cronológica en el pasado de una variable. Es un método recomendable para largo plazo en series de tiempo complejas únicamente. Bueno, dentro de la segunda categoría de modelos explicativos o causales, son aquellos métodos de pronóstico que se basan en que las variables exhiban una relación causa-efecto con otras variables. Y dentro de esta categoría igual existen dos métodos que son los más populares. El primero es el análisis de regresión múltiple, donde el pronóstico es expresado en función de las variables seleccionadas para incidir en el dato resultante en un futuro. Y el segundo son los modelos econométricos, que en el cual se postula un modelo económico que, apoyado con métodos de inferencia estadística, permitan estudiar un fenómeno. Finalmente, se describen los escenarios tendenciales en diferentes estados futuros posibles. Estos escenarios tendenciales lo que buscan es trazar un futuro que responda a la pregunta ¿qué pasaría si? Bueno, es importante conocer y aprovechar estos métodos para la identificación de escenarios que nos ayudan a construir planes y estrategias a futuro. El capítulo 10 habla acerca del método de ejes de Peter Schwartz. Este método se utiliza para hacer énfasis en las probabilidades y no tanto en las posibilidades a futuro, pero sí en las alternativas. El método de Schwartz comprende 8 etapas, las cuales explicaré brevemente. La primera etapa es establecer temas o decisiones centrales, quiere decir que es el tema en el que se va a basar todo este estudio.
Primero lo hace de adentro hacia afuera, o sea, es un análisis desde el ambiente micro, desde la empresa, y además se basa en identificar los aspectos que conllevan a decisiones importantes dentro de la compañía. Y también es importante que se delimite el tiempo en el que se va a basar el estudio, y porque puede ser a mediano plazo, que es de 5 a 10 años, o a largo plazo, que es de 15 a 20 años. Por otro lado, después tenemos la segunda etapa, que es identificar las fuerzas clave en el ambiente local. Esto habla de ubicar las variables de éxito o de fracaso para la empresa, y se puede hacer mediante una lluvia de ideas. Antes tenemos la tercera etapa, que se trata de reconocer las fuerzas conductoras. Esta se centra más en el macroambiente, ya no tanto es a nivel micro, y determina dos elementos, que son los predeterminados y los inciertos. Para Schwartz esta es la etapa que conlleva más investigación, puesto que él hace énfasis en que todo este estudio no se debe hacer a base de suposiciones, sino de información real y de eventos reales, y por eso propone que se investigue acerca de muchos aspectos, dentro de los cuales está la ciencia y la tecnología, las redes, las fronteras, lo que sucede con la gente destacada en ese tiempo, e incluso la música, que quiere decir la música que está como tendencia en ese entonces, y cómo esto se relaciona con la empresa y con las futuras decisiones de la misma. También esta etapa se hace en grupo, pero sobre todo es la etapa más larga porque requiere investigación exhaustiva. Para Schwartz, el siguiente punto es evaluar de acuerdo a la importancia y la incertidumbre de estas fuerzas, lo que significa que es construir un ranking de fuerzas basadas en dos aspectos: su grado de importancia y su grado de incertidumbre, y eso también se hace de manera grupal, con el objetivo de no tener fuerzas que no se relacionen directamente, y sobre todo para darles una jerarquía dentro del estudio. Acercándonos a la quinta etapa, tenemos la selección de la lógica del escenario, y es cuando se empieza a armar la matriz, que es el tema central de este estudio. En esta se ubican las variables que se escogieron como las variables más importantes en los ejes de la matriz. Schwartz aconseja que se empiece por una matriz de 2×2, significa que dé 4 escenarios como resultado. Y bueno, también explica que debe ser un proceso conciso y sustentado, y cada escenario debe diferenciarse cualitativamente. Y bueno, continuando con la creación de la matriz, ya casi para terminar, el paso 6 es llenar los escenarios, uno como resultante de cada matriz, en este caso serían 4, y para llenarlo se deben utilizar las fuerzas y tendencias identificadas en el paso 2 y 3, y siempre utilizando la creatividad. En la fase 7 se debe regresar al tema central y evaluar la decisión que se había hecho como una hipótesis en un inicio. Si esta decisión solo se acopla a un escenario, sería una apuesta bastante riesgosa para la empresa. La última etapa consiste ya en seleccionar los indicadores principales. Estos indicadores funcionarán para identificar el escenario al que tiende el futuro, y esto se hace mediante el estudio de características de lo que está sucediendo, de encuestas. Hola, buenas tardes, soy Víctor Romero y voy a presentar el capítulo 11, que se llama La matriz de impacto cruzado para la probabilización de escenarios, de Lorena Anaya. Pues empecemos. Básicamente la generación de escenarios se ha convertido en una herramienta estratégica, y esta es cada vez más utilizada en los procesos de planeación prospectiva, ya que permite reflexionar sobre el futuro deseado
de una situación dada y delimitar los cambios y acciones que debe realizarse hoy para alcanzarlo. Este método básicamente permite la obtención de información relevante basada en la experiencia y el reconocimiento de los diferentes actores que participan en el proceso. A partir de las respuestas de los actores más representativos del sistema en estudio se obtendrán resultados pertinentes y de fácil interpretación en un menor tiempo y a un menor costo, que servirán como sustento para la posterior generalización de escenarios probabilizados. Los principales aspectos de este método es que las preguntas estén planteadas de tal manera que minimice la ambigüedad en las respuestas de los expertos. Las etapas de este método de probabilización de escenarios, podemos ver que en la etapa 1 se identifican las variables clave, en la etapa 2 se construyen los eventos, en la etapa 3 se clasifican las probabilidades de los eventos. En la etapa 4 se identifican los eventos con mayor probabilidad de concurrencia. Y finalmente en la quinta etapa se generan los escenarios. El segundo paso del método de probabilización de escenarios se refiere a la calificación de las hipótesis por parte de los expertos, considerando la escala de probabilidades así como el formato de calificación en el cuestionario. También un aspecto muy importante es que no puede dejarse al lado, así referirse, que la calificación de probabilidad asignada por los expertos deberá estar sustentada con argumentos sólidos y que esta se le llama probabilidad simple y se representa con la letra P mayúscula. Esta probabilidad también pues surge de dos nuevas calificaciones, la positiva y la negativa. Básicamente la positiva se refiere a la probabilidad de que se realice el evento si I se realiza con el evento J, mientras que la probabilidad condicional, o sea la negativa, establece la probabilidad de que suceda el evento I si no sucede el evento J. ¿Va? Todo esto con el objetivo de obtener las probabilidades netas y coherentes sobre los eventos a partir de la opinión global e inexperta pero implícita sobre los escenarios. Una vez hecha esta distinción, se lleva a cabo un análisis de sensibilidad que permite determinar en función de los coeficientes de elasticidad cuáles son los eventos motrices y cuáles son los eventos dependientes. De este modo se genera una matriz de elasticidades donde la suma de los totales marginales de las columnas permite apreciar la dependencia del evento, mientras que la suma de los totales marginales de los renglones hace referencia al impacto del evento sobre el resto de las hipótesis. Finalmente, el principal resultado de esta aplicación del método de probabilización de escenarios consiste en la delimitación de los futuros más probables, que serán descritos teniendo en cuenta la ocurrencia y no ocurrencia de los diferentes eventos considerados principalmente, es decir, la identificación de los escenarios probabilizados. Así que podemos llegar a la conclusión que los métodos de interacción probabilística tienen una ventaja de considerar las diferentes interacciones de los eventos planteados. En este sentido, el método de probabilización de escenarios permite identificar los escenarios más probables teniendo en cuenta la interdependencia de los eventos analizados y asegurando la coherencia de las respuestas. Muchas gracias y pasamos al siguiente tema. Hola, soy Andrea García. Me tocó el capítulo número 12 del libro de Perspectiva Estratégica y es acerca de la complejidad y el cambio desde una perspectiva sistémica. He redactado algunos puntos con respecto al capítulo y los más importantes. Entonces, en este capítulo se habla acerca de la dinámica de sistemas, que es una herramienta de construcción de modelos y de simulación, y que
permite determinar el comportamiento de sistemas sin entrar en el conocimiento de sus mecanismos internos de una manera realmente profunda. El objetivo básico de la dinámica de sistemas es llegar a comprender las causas estructurales que provocan el comportamiento de uno de estos sistemas. Y esto implica aumentar el conocimiento sobre el papel de cada elemento y ver cómo diferentes acciones efectuadas sobre alguna de las partes del sistema acentúan o atenúan las tendencias del comportamiento implícitas y explícitas del mismo. Estas atienden a unos problemas que son problemas complejos, los cuales algunos autores les han atribuido el nombre de Wicked Problems y que se pueden caracterizar con alguna de estas cosas, que es que no hay claridad en la definición ni del problema ni de la salida, no tienen una solución única, sino que al contrario se trata de encontrar alguna mejor solución y la que atienda mejor al problema. Y además esta práctica solución que se le va a presentar no se presenta de manera explícita, sino que se revela con el paso del tiempo. Y esta complejidad de la que se habla no está determinada por el número de variables del fenómeno, sino en función del grado de interrelación de dichas variables. Esto se traduce a que se puede percibir un problema en el presente, pero dado a su nivel de complejidad, el sistema reaccionará de forma contraria o de maneras a las cuales el sujeto desconoce para el tomador de decisiones. Algunos autores, como Forrester, establecen que muchos de los problemas actuales son producto de decisiones tomadas dos o tres décadas atrás, y por eso es necesario investigar en herramientas que permitan generar acercamientos a las respuestas de las cuales son dichas repercusiones o las cuales o cuya implementación produce ciertas alternativas. Entonces su efectividad o la relación con los supuestos, el tiempo de reacción y el impacto de estas tienen que ser muy bien contempladas para poder ser adoptadas en menor o mayor ímpetu. Para esto se requiere asumir la naturaleza dinámica de los fenómenos y por lo tanto la existencia de ciclos de retroalimentación, que no necesariamente van a estar compartidos en la totalidad de los actores o contextos. Es entonces cuando resulta sumamente necesario que todos estos elementos del contexto se hagan explícitos en construcción de consensos. Una de las metodologías más utilizadas entonces es esta dinámica de sistemas de las cuales les estaba hablando en el principio, y la dinámica de sistemas surge en MIT, en Massachusetts, en la década de 1950 y fue desarrollada a partir de los trabajos de J.W. y tiene como campo de estudio los sistemas que están en continuo cambio en el tiempo. La metodología se basa en la premisa de que los sistemas dinámicos cambian debido a ciclos de retroalimentación principalmente, y estos se dan entre sus elementos, es decir, la estructura. Este es realmente el core de la metodología y es de la dinámica de sistemas, y dice que la estructura del sistema es el responsable del comportamiento del mismo. Si se busca un cambio profundo en un sistema, entonces tiene que mirar los cambios y se debe de realizar una evaluación de toda esa estructura. La estructura de sistemas está compuesta por ciclos de retroalimentación y estos ciclos de retroalimentación se representan en diagramas causales. Los diagramas causales representan luego entonces la relación de influencia que se da entre elementos de un sistema y por lo tanto permite conocer la estructura del mismo. El desarrollo de un diagrama causal es un proceso que implica la realización primero de observaciones del sistema, después de discusiones con especialistas o de alguna colección de datos y después del análisis de estos datos y su reflexión sobre el sistema. El proceso seguido de desarrollo sigue los pasos a continuación. Primero la elección de variables o elementos a representar del modelo del sistema, después la evaluación cualitativa, no numérica, de las relaciones entre estos elementos cuando las hay, y 3 la construcción del diagrama causal. Los diagramas causales se clasifican según su estructura en diagramas abiertos, que son los de estructura simple, o los diagramas cerrados, que tienen una estructura compleja o bucles de retroalimentación.
Esta metodología también puede ser aplicada a sistemas abstractos como los sistemas sociales, y es entonces cuando este tipo de herramientas cobran un papel fundamental en la evaluación de futuros, puesto que pueden ser aplicadas a problemas complejos sociales, a problemas ecológicos o a aquellos cuyas variables pueden estar abiertas. Entonces, bueno, describiré un poco la metodología que se lleva a cabo, y esta presenta 6 etapas: la definición del problema, la conceptualización del sistema, la representación del modelo, análisis de políticas y escenarios dinámicos, evaluación del modelo y comportamiento del modelo. Las primeras 3 hacen parte de la dimensión conceptual. Les repito, es la definición, la conceptualización y la representación, y después viene una dimensión técnica que viene siendo los análisis, la evaluación y el comportamiento. La definición del problema, bueno, ahora las voy a desglosar un poco, es que qué se debe incluir y qué no. Entonces son las interacciones de las variables y los elementos que quedan fuera de las fronteras de alcance. Después es la conceptualización de sistemas, y vienen siendo las variables relacionadas entre sí, que son dadas dentro del diagrama causal. Y una característica importante es que el diagrama causal no tiene información sobre la naturaleza de las relaciones, pero sí considera los diferentes elementos que se van a ver incluidos dentro de estos sistemas, y estos pueden ser los exógenos o endógenos, dependiendo de dónde vienen a jugar el papel importante, ya sea fuera como contexto o dentro como actores. Y la representación del modelo es la segunda etapa, que es la simplificación de la dinámica de estudio utilizando los símbolos más importantes, los cuales pueden ser, bueno, de acuerdo con la metáfora presentada en el capítulo, que era la de una llave de agua, que es una metáfora común, la entrada, la salida y las variables auxiliares, donde pueden ser el flujo o alguna fuga que existiera, ¿no? Que es donde está habiendo alguna relación que hace que estas dinámicas cambien. Después viene la formulación del modelo de simulación, y estas son las ecuaciones que permiten hacer una proyección gráfica que después nos va a servir para hacer la evaluación del sistema, que es la fase siguiente, y donde aquí se pueden hacer los análisis de sensibilidad. Estos análisis de sensibilidad lo que hacen es que revelan los parámetros que son insensibles a los cambios porque no inciden entre los límites razonables, y también revelan cuáles son los factores que van a jugar un papel predominante y que van a tener realmente un efecto causal mucho más grande, y a los cuales se les denomina como palancas. Entonces, básicamente con esta dinámica uno puede empezar a evaluar cuáles son las relaciones y cómo se van a empezar a entretejer estos sistemas, y entender cuáles van a tener mayor peso y cuáles van a poder ser proyectados de una manera casi matemática. Y bueno, con esto se pueden empezar a generar los escenarios dinámicos, que cuando se llega al diseño de los escenarios, en base a estos procesos, las narrativas generadas, bueno, son ya mucho más robustas, puesto que se verán explícitamente cuáles son las variables de apalancadoras y cuáles son las que tienen un mayor impacto a futuro. También se hablaba acerca de un caso de estudio que fue realizado en Bogotá acerca de las tiendas de conveniencia, donde se puede ver cómo cada uno de estos factores han sido evaluados, representados gráficamente, y al final permiten la evaluación de varias hipótesis que son evaluadas y permiten una proyección a futuros mucho más acertada. Bueno, finalmente las metodologías para el diseño presentan una ayuda en la predicción de escenarios futuros, facilitando primero su entendimiento y segundo agudizando su asertividad basada en metodologías cualitativas y cuantitativas, las cuales, bueno, ya resultarán fundamentales para la toma de decisiones. Y pues para concluir, el ejercicio se vuelve muy útil, aunque lo he presentado muy a grandes rasgos, ya que puede encaminarse a las acciones de los actores correspondientes, en preciso de los stakeholders, para ver cuáles son las que son pues los que tienen un mayor papel, y pues así permite evaluar la naturaleza cambiante de los fenómenos estudiados. Y bueno, reitero, esta metodología tiene un valor
de peso en los estudios sociales, donde todas las acciones y las reacciones a las decisiones tomadas no van a tener un efecto tácito como resulta en las mediciones exactas.